Buenas noches, amigos de Global 80 HD. Pablo Román en una entrega especial para todos ustedes al conmemorarse el 20 aniversario del fallecimiento del expresidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer. En esta entrega especial nos acompaña a nosotros nada más y nada menos que la exsecretaria personal del expresidente, la licenciada Rosa Domínguez, con quien estaremos conversando sobre la vida de este personaje tan trascendental, de este líder político tan influyente en la vida democrática de la República Dominicana. Le damos la bienvenida a Rosa Domínguez a esta entrega especial en el que estaremos hablando de su líder, de su jefe, de su amigo, el doctor Joaquín Balaguer. Bienvenida, Rosa Domínguez. Ay, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Rosa, para nosotros es un placer tenerte en esta noche con nosotros, en que se conmemora el 20 aniversario del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer, una figura tan preponderante en la República Dominicana, tan influyente, que su legado es todavía de mucha discusión, una persona un líder controversial, amado por muchas personas, otros enfrentándolo todo el tiempo. Y vamos a hablar con una persona la cual considero indicada, una persona que estuvo con él hasta el último suspiro de su vida. De verdad que para nosotros es un honor. Antes de empezar a hablar de Balaguer, nos interesa, y yo sé que al público le interesa saber cómo llegas a la vida de Joaquín Balaguer, cómo empiezas a trabajar con él. Yo empecé a trabajar con él después de un tiempo en Palacio. O sea, yo tenía más o menos un año trabajando en Palacio, en la Secretaría Administrativa de la Presidencia, hoy Ministerio Administrativo de la Presidencia. Luego pasé a trabajar con una asistente ayudante especial del presidente de la República y de ahí pasé a laborar con el doctor Balaguer. Así. ¿Y más o menos en qué época fue eso? ¿En qué año fue? En Palacio entré en el 1987 y con el doctor a final de 1989. ¿Y cómo fue ese primer día? O sea, esas primeras impresiones con el doctor Balaguer. Fue en su casa, o sea, me mandó a llamar, ya me habían informado que tenían intención de que yo trabaje con el presidente, porque el presidente necesitaba una secretaria y que necesitaba a alguien que fuera del mismo Palacio. Ese día voy con mis nervios, tratándose de que voy a reunirme por primera vez con un presidente y con el presidente Balaguer. O sea, no solo un presidente, sino con el presidente Balaguer. Y muy nerviosa, pero él me fue dando confianza. O sea, inmediatamente llegué, me dijo que ya tenía informaciones de que yo estaba en Palacio y que ya tenía información también de que yo tenía un tiempo trabajando con sus documentos, como estaba trabajando con la ayudante especial del presidente, pues muchos de los documentos que salían del despacho, pues pasaban por mis manos, sin estar nombrada, sin ser secretaria de él, simplemente estaba ayudando a la ayudante especial. Él me informó eso, me dijo que si yo era secretaria, le dije que si soy buena secretaria, o sea, me puso como entre la espada y la pared. ¿Usted es buena secretaria? Sí, señor presidente. ¿Y usted es buena en ortografía? Sí, señor presidente. ¿Y usted es taquígrafa? Porque yo estoy buscando que sea taquígrafa. Le dije que sí, que incluso yo fui profesora de taquigrafía. Ahí ya me hizo un par de preguntas de mi familia y le leí una partecita de un libro que tenía en su despacho y luego me dijo, no, bueno, mañana yo te voy a mandar a llamar
para que pase por mi oficina y así vemos los documentos que tengo ahí y vamos despachando. Así empezó mi primer día. Así empezó su primer día. Llegué a mi casa y dije, no me lo puedo creer. O sea, para mí fue un honor el hecho de que entre tantas personas él haya decidido que yo sea su secretaria. Me sentí bien ese día. No, y eso nos demuestra, ese un dato importante, la confianza que el presidente Balaguer tenía en la juventud. Confío plenamente en la juventud. Porque realmente me imagino que usted llegó bien joven y ya él otorgarle esa responsabilidad de ser la secretaria del mandatario de la nación, o sea, eso es tener confianza en una persona joven realmente. Yo tenía aproximadamente 21 años, casi 22 años. Al lado del presidente Balaguer. ¿Y cómo eran esos días del presidente Balaguer? O sea, normalmente, ¿a qué hora empezaba él su labor y a qué hora terminaban ustedes su labor? En Palacio, Balaguer llegaba aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Inmediatamente llegaba, mandaba a buscar a Ramón Lorenzo Perelló para que le lea los periódicos. Luego recibía un equipo de funcionarios, los funcionarios más cercanos. Entre ellos recibía el jefe de la policía, DNI, todo para que le den una información ya de la situación del país. Luego comenzaba a recibir ya las visitas de los gobernadores, de los síndicos y así. Y ya al caer la mañana, eso de la 1 o 2 de la tarde, entonces nos mandaba a llamar. Eso podía variar dependiendo de las visitas que tuviera en el antedespacho, o si tenía algo de urgencia, en vez de mandarnos a buscar a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, pues nos llamaba en la mañana, por ejemplo, un decreto, una urgencia, se hacía bien temprano. Salía de Palacio a eso de las 4 de la tarde, 4:30, pero volvía a las 7:30 de la noche, hasta las 10, 11, 12, 1, 2. 2 de la mañana y hasta en Palacio. Las 3 de la mañana. En Palacio. Salía de Palacio. ¿Y cómo, o sea, porque a 3 de la mañana en Palacio? Y ya, o sea, ¿y cómo, o sea, esa vitalidad tenía él que salía a las 3 de la mañana de Palacio? No lo hacía, lo de salir a las 3 de la mañana no era con mucha regularidad, pero sí, muchas veces salió a esa hora. Recuerda, en la noche, él siempre mandaba llamar a todos sus funcionarios recaudadores de las oficinas recaudadoras. Ahí estaba Lotería Nacional, estaba Aduana, Impuestos Internos y todas esas oficinas para darle un reporte de todo lo que habían recibido en todo el día e informárselo. O sea, eso era todas las noches. ¿Y usted hacía ese horario completito? No podíamos salir del Palacio estando él todavía en Palacio. O sea, la salida de nosotros se hacía después que el presidente salía. Wow. Y por ejemplo... Todos los días, incluyendo sábado y domingo, y los días de fiesta. O sea, los días festivos eran los días que Balaguer más trabajaba, porque esos días regularmente las personas están en su casa, hay menos visitas, entonces tenía más tiempo para dedicarle a los trabajos. Wow. Y ese lapsus de tiempo, por ejemplo, en el que normalmente nosotros vemos videos de caminatas de él ahí en el famoso Mirador Sur, Sí, ¿en qué horario era que él caminaba Eso era normalmente? Eso era en la mañana, antes de llegar a Palacio. O sea, okay. Caminaba y luego salía a Palacio. O sea, bien temprano. Bien temprano, daba su caminadita. Sí, su caminadita. Y luego iba a Palacio. Sí, ya cuando estaba en la casa, dejó de caminar. No recuerdo bien si fue después de una operación que le hicieron de las piernas. Pero recuerdo que él comenzaba a dictarme en su despacho, en el despacho de la casa, o sea, ya después que salimos del gobierno, y empezaba a dictarme y a dar pasitos, caminando y dictando.
una forma de hacer ejercicio, o sea, que todavía a la edad que tenía, después que salimos del gobierno y todo, él no dejaba de hacer sus ejercicios, o sea, yo lo veía dando su pasito, caminaba aquí, allá, incansable, definitivamente incansable. ¿Cuántas eran ustedes que hacían esa labor de secretariado, que lo asistían a él ahí en el Palacio? Cuando yo llegué allá estaba Elsa Pérez, que era ayudante especial del presidente, estaba Enedina Rodríguez, estaba Elsa de Jesús, José Peñita, eso era lo que estaban trabajando en el día a día. Recuerda que trabajar con un presidente no es cosa de una secretaria ni de un ayudante, es un equipo, o sea, un presidente tiene que valerse de un equipo. Y más un presidente que está en el día a día y con un trabajo tan forzoso como el doctor. O sea, el doctor tenía un trabajo bien fuerte. Rosa, ¿cómo eran esos momentos, por ejemplo, de estas alocuciones que daba el presidente en momentos trascendentales? Por ejemplo, ya eso casi no se ve, pero esto era un país muy convulso, temas de convocatoria a huelgas, de paros, a labores, o sea, esos momentos así como que estremecían al gobierno, cómo se estremecía así mismo el Palacio y cuál era la dinámica del doctor Joaquín Balaguer. Déjame decirte que el doctor, en muchas oportunidades, que yo veía situaciones de que le hacían huelgas, recuérdate que hacían muchísimas huelgas en San Francisco de Macorís y ese tipo de cosas. Él todo lo tomaba con paciencia, con calma. Estoy casi segura que lo pensaba bien qué iba a hacer y después tomaba la decisión más atinada. O sea, Balaguer no es el tipo de persona de tener sobresaltos por situaciones. Tal vez porque siempre tenía una solución a todo. Nunca lo vi nervioso, ni con un estado de ánimo fuera de sí, nada de eso. Nadie lo sacaba de su temple. No. Como dicen, nadie lo sacaba de su casilla. Nadie, siempre calmado. Sí. Y con una respuesta siempre. Pero cuando tenía que tomar la decisión, la tomaba y era contundente. Y siempre acertaba en las decisiones. Fíjate que era difícil para Balaguer tomar decisiones erróneas. Cuando ya él tomaba la decisión, era porque eran decisiones ya contundentes y decisiones positivas para el país. De eso no hay duda. Entonces, pero ustedes, por ejemplo, cuando se vislumbraban o se veían estos momentos, él las mandaba a llamar, ¿había algún dictado, habían algunas instrucciones precisas en ese momento? Sí, había que, si necesitaba de los servicios nuestros, si era un decreto, por ejemplo, él regularmente los decretos los manejaba con el consultor jurídico y muchos de ellos con nosotros. Si había una situación que tenía que tirarle a la luz un decreto de emergencia, pues inmediatamente nos mandaba a llamar y se actuaba en consecuencia. Ahora bien, estábamos como ayudantes del presidente, pero el presidente también tenía un equipo de asesores que estaban ahí al lado de él y que le ayudaban en muchas. Por ejemplo, había una situación económica, pues ahí estaba Arteaga, recuerdo que como ahora. Que hay una situación militar, él siempre tenía unos cuantos militares que eran las personas que él consultaba. Y él tenía sus asesores y se dejaba llevar de sus asesores, que eso es algo importante. Rosa Domínguez, secretaria personal del doctor Joaquín Balaguer desde el año 1989. Recordamos que Joaquín Balaguer gobernó en 2 etapas. La primera etapa fue la posguerra, luego de la guerra del 65 llega al poder en una situación bastante convulsa del país en el año 1966 y de ahí gobierna por 12 años ininterrumpidos hasta el año 1978 cuando sale del poder. Vuelve en el 1986 bajo el eslogan del vuelve y vuelve,
retorna al poder y estamos conversando con su secretaria personal de esta etapa de sus últimos 10 años de gobierno. Rosa Domínguez nos dice que entró en el año 1989. Con ella vamos a seguir conversando de estas y muchas cosas más después de esta primera etapa de este programa especial sobre la vida del expresidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer, al conmemorarse un 20 aniversario de su fallecimiento. Retornamos en breve por aquí, por Global 80 HD, con un servidor, Pablo Román. Hay una cosa que ustedes y todo el pueblo dominicano debe tener presente. Quien habla no está al servicio de ningún interés que no sea el interés del país. En lo que sí pueden estar seguros ustedes es que no vamos a servir ni intereses nacionales ni internacionales, que estaremos siempre al lado del pueblo dominicano. Siempre, siempre al servicio de los que no pueden y no al servicio de los que pueden.